va a guiarme y estoy seguro que Dios va a hacer cosas maravillosas en este día. Para empezar esta enseñanza, quiero llevarlos al libro de Apocalipsis capítulo 20. Libro de Apocalipsis capítulo 20, verso 11 y verso 12, que dice así la palabra del Señor. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Le damos gracias a Dios porque nos ha permitido un día más de existencia. Y qué bueno que usted hoy haya llegado a esta transmisión. El tema de hoy es hojas en blancos. Hojas en blancos. Y usted dirá, ¿pero de qué va a hablar hoy el pastor? Yo creo que de una u otra forma nos vamos a identificar con esta enseñanza. Tal vez usted está atravesando o va a comenzar a atravesar, podemos decir, por este desierto. Hace tiempo alguien me dijo, pastor, vaya desierto que estás pasando. Y yo le dije, no, examínate tú, a ver si tú podrás atravesar este desierto del cual yo estoy saliendo. Solamente los vencedores son los que van a conquistar. Así es el camino de la vida. Dios no mira tu pasado, Dios ve tu futuro. Tenlo en cuenta. Dios no mira tu pasado, Dios ve tu futuro. Y te quiero decir que el fin de todo será un fin para bien. Porque aquellos que se quedan mirando el pasado nunca podrán avanzar y conquistarlo. Entonces, bienvenidos, porque tu historia está por escribirse. Escúchame, tu historia está por escribirse. Y vamos a unas porciones de las Escrituras. Vamos al libro del profeta Jeremías, capítulo 1, verso 5, que dice: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos creen que estamos por casualidad en este mundo, o que estamos de pasada por este mundo, o que fue un accidente. No, Dios lo tenía perfectamente planificado. ¿Por qué? Porque antes que tú nacieses y antes que yo naciese, ya Dios nos conocía. Y ya Dios había predeterminado todo aquello, lo que vamos a hacer sobre esta tierra, sea bueno o sea malo. Ya todo está escrito. Simplemente yo dejo
que la vida me lleve en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios. Un día, un hombre, tal vez ustedes ya lo han escuchado, llamado Job, no entendió el proceso de lo que le estaba sucediendo. Y Job dijo estas palabras: maldito el día que nací. Y hay personas que no entienden el propósito por el cual están sobre esta tierra. Y dicen las mismas palabras de Job, con otros términos: yo no debí haber nacido. Eso es lo que nosotros creemos. Pero tu historia y mi historia está por escribirse. Libro de los Salmos, 139, verso 16, dice así el rey David: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar ninguna de ellas. Bendito sea el Señor. Todo lo que estás atravesando está siendo escrito en el libro de Dios. Todo, absolutamente, sea bueno o sea malo. No permitas entonces que tu pasado condicione tu presente. No lo permitas. ¿Qué duele más? ¿Los errores que cometimos o las oportunidades que dejamos pasar? Yo creo que duele más las oportunidades que dejamos pasar. Y antes de entrar en toda esta narrativa, quiero llevarlos a otro texto de las Escrituras. Libro de Job. Quiero ponerlos en contexto. Job, un hombre de la antigüedad, un hombre temeroso de Dios, un líder en medio de su pueblo, un hombre próspero, con una buena familia, buenos hijos. Lo tenía todo. Pero un día su vida entró en desgracia. Si quieren, lean el libro de Job para que puedan entender. Pero Job, en medio de su dolor, en medio de su pérdida, en medio de su enfermedad, Job dice estas palabras. Job 19, 23 y 24. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribieren en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedras para siempre. Por el dolor, por lo que estaba atravesando Job. Y usted hoy, que ha llegado a esta transmisión que me escucha, usted se ha hecho preguntas. ¿Qué hice yo para que esto me esté pasando? ¿Qué error cometí para que esté atravesando esto o aquello? Son preguntas válidas que nosotros los seres humanos nos hacemos.
Porque así como usted se hizo esas preguntas, no crean que yo soy Dios, yo también soy humano, lleno de imperfecciones, como dijo el apóstol San Pablo. Cristo murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo me uno a esas palabras del apóstol San Pablo. De los más pecadores, creo que yo soy el primero. Pero el Señor se va perfeccionando en la debilidad de los seres humanos. Entonces, ¿cómo se escribirá tu historia? Porque tu historia se va a escribir. Alguien la va a escribir. Fueron las palabras de Job. Que alguien escribiera lo que le estaba sucediendo, lo que le estaba aconteciendo. Que en los anales de la historia, en algún libro, apareciese todo ese dolor, todo lo que estaba atravesando Job. Pero el Eterno, que no se le escapa nada, el Eterno escribió todo lo relacionado a la vida de Job. Entonces, prepárate, porque las hojas en blanco no quedarán así para siempre. Esas hojas en blanco van a comenzar a escribirse una por una, sin que falte nada. Esta entonces es mi historia y bienvenidos. Quiero compartirla. Quiero identificarme con cada uno de ustedes. Esta es la historia del pastor Jorge Luis Aristizábal. Nací el 30 de enero de 1963 en la ciudad de Pereira, Colombia. Mi madre, Rubelia Aristizábal Ospina. Mi padre, Evelio Rodas Jaramillo. El séptimo de 11 hijos. Compartía con mi esposa y le decía, wow, nunca me había dado cuenta. Pero el número 7 es perfección. Soy el número 7 de 11 hermanos. Nuestra condición, mi bisabuelo vasco, proveniente de los campos de Hernani, de España. Mi abuelo Antonio Aristizábal, nacido en la ciudad de Medellín, se trasladó a la ciudad de Pereira. Y aquí, como todo buen arriero, comenzó a construir una fortuna. Llegó a tener más de 10 fincas. Es decir, mi madre nació en una familia donde no faltaba nada. Pero por cosas de la vida, fallece mi abuelo Antonio Aristizábal y faltó un buen administrador. Todo se fue como el agua entre los dedos. Toda esa fortuna desapareció. Cuando tenía 4 años, mi padre
era un mes de diciembre, me dio un dinero para que me comiera un helado. Venía un hombre vendiendo pólvora. Eso era muy natural aquí en Colombia. Explica la pólvora, amor. Yo compré un producto que se llamaba Totes. Usted lo puede buscar. Un veneno fulminante. El muchacho que venía, yo le di la plata y él me dio los Totes. Yo me estaba comiendo un helado. Sin darme cuenta, el helado se fusionó con los Totes. Que es un fuego artificial. Me envenené. De 8 niños que ese día ingresaron conmigo al hospital, 7 murieron. Y comenzó el proceso a debatirme entre la vida y la muerte. Según me cuentan, duré 2 años en coma. A lo último los médicos le dicen a mi madre: señora, no podemos hacer más nada por el niño. Él amanece muerto. Vaya y venga temprano con la cajita para entregarle el cuerpo del niño. Me cuentan mis hermanos que mi madre llegó a la casa totalmente desquiciada. Se golpeaba contra las paredes, se jalaba el pelo, no comía nada, porque la noticia fue devastadora. Su hijo amanecía muerto. Cuando el otro día va mi madre y mi padre a retirar mi cuerpo, el médico sale al encuentro y le dice: señora, ha sucedido un milagro de parte de Dios. Su hijo sí ha mejorado en un 70%. No sabemos para qué Dios le dejó vivir, si será para bien o será para mal. Pero Dios le dejó vivir. Bendito sea el nombre del Señor. A los 8 años, recuerden, hojas en blanco, tu historia está por escribirse y esta es mi historia. Después de haber tenido tanto, comenzamos a vivir un estado terrible de pobreza, de mucha pobreza. A los 8 años, mi madre conoció una pareja que no tenían hijos. Ellos tenían una empresa grande. Y aquel hombre y aquella mujer le dijeron a mi madre: ¿por qué no nos das a tu hijo en adopción? Con él va a tener un mejor futuro. Le vamos a educar, le vamos a enviar a una universidad y haremos de él un hombre de bien. Mi madre empaca mi maleta y me envía con aquella gente. Yo allí, alejado de mi madre y del calor de mis hermanos, en aquella casa extraña, yo me pasé toda la noche llorando. Toda la noche llorando. Al otro día tomé la maleta y salí de aquella casa sin que se dieran cuenta y regresé a mi hogar. Yo desperdicié aquello que tal vez, yo no sé qué hubiese sucedido en mi vida, pero para mí lo más importante era estar con mi madre y con mis hermanos. Así no hubiesen alimentos. Años después, desaparece la segunda hermana mía y mi madre la lloraba, la daba por muerta. Al cabo de los años, aparece esta hermana de 15 años con una niña en la mano.
fue una alegría totalmente. Mi madre le dice, te daba por muerta. ¿Dónde estabas? Mamá, estaba en Venezuela. Que Dios bendiga a Venezuela. Que Dios guarde a Venezuela. Aunque yo soy nacido en Colombia, mi corazón está en Venezuela. Y todo comenzó a transformarse. Muchas cosas comenzaron a cambiar. En el año 80, mi hermana y otros hermanos míos que ya se habían ido para Venezuela comenzaron a enviar dinero y nuestra vida económica comenzó a cambiar. Y en el año 80, todos somos llevados a Venezuela. Dejamos nuestro país, Colombia, Venezuela, la nación que se conocía como la Dubái de Sudamérica, una nación petrolera, donde el salario era justo, alcanzaba, los alimentos súper económicos. Y todos, entonces, toda mi familia, nos vamos para Venezuela. Y allí comenzamos una nueva vida. Empezamos a trabajar. Pero como Dios ya tenía escrito todo esto, estando en la ciudad de Puerto La Cruz, Venezuela, mi hermano me invita a la ciudad de Maracaibo. Que Dios bendiga Maracaibo. Le agradezco mucho a Maracaibo. Y allí empezamos a trabajar por contratos, hacíamos contratos, pintábamos residencias inmensas, edificios. Y una joven me invita a una iglesia donde iba a estar un predicador llamado Gonzalo Barraez. Un hombre que venía del mundo, que el Señor lo había transformado, y ese lugar se llama El Moján. Un lugar donde hay gente guajira. Aquella gente que me sigue por internet, usted lo puede buscar, que son los guajiros. Y yo allí llevo una Biblia que era de mi hermano. Y la gente me veía con la Biblia y pensaban que yo era una persona cristiana, pero yo no era cristiano, me habían invitado a aquel lugar. Y se me acerca un joven y me dice, ¿por qué tú no rindes tu vida a Jesús? Y yo le decía, no, es que yo no estoy preparado, yo soy demasiado pecador. Y él me dijo, no, todos somos pecadores, por eso Cristo vino a morir por la humanidad. Y este joven me dijo unas cosas. Me dijo, ¿qué sabes tú? Que de aquí a 3 años tú seas un pastor. Primero no entendía qué era el cristianismo, aunque venía de una familia católica, devota. Pero desconocía lo que era el cristianismo. Y si desconocía lo que era el cristianismo, tampoco sabía lo que era un pastor. No entendía nada de eso. Lo cierto del caso, que cuando vamos a aquella congregación, el hombre comienza a predicar. Les quiero decir, no entendía nada. Cuando hacen el llamado, el pastor me extiende la mano y yo sentí que me levantaron de la silla. Y cuando iba hacia el altar, donde estaba aquel predicador, quiero decirles que tuve una experiencia. Yo me sentía que iba en el aire. Y podía sentir ángeles a mi derecha y a mi izquierda que me acompañaban. Ese día
nací de nuevo. Como era un caserío de guajiros, yo duermo en la parte de afuera, en una hamaca, un chinchorro. Y eran como las 2:30 de la mañana y el cielo se puso gris y iba a caer un palo de agua impresionante, impresionante. Y es la primera oración que yo hago ante el Padre Eterno y le digo: Dios, mira que yo creí en ti como mi Salvador, pero también mira el cielo que va a caer mucha agua y me voy a mojar. Créame lo que les voy a decir. El cielo se despejó, se llenó de estrellas, y lo que faltó esa noche era que hubiera salido el sol. La primera oración que le hice a mi Padre Eterno, Él me la respondió. Al otro día iba por las calles de Maracaibo con una alegría impresionante. Y había una canción que yo me había aprendido cuando no estaban las cosas de Dios. La canción de José Luis Rodríguez, El Puma, Se Busca. Y yo iba por las calles de Maracaibo entonando ese cántico. Y la gente me miraba y decía: ay, pobrecito ese muchacho tan joven y está loco. Pero yo no le paraba eso, porque en mí había sucedido algo. Mi vida había sido transformada por un poder sobrenatural. Comienzo entonces a meterme más con las cosas de Dios, a buscar el rostro del Señor. En ese año 84, vuelvo de Maracaibo a Puerto La Cruz, en el oriente de Venezuela. Ya un hermano mío también había llegado al cristianismo. Y como yo no conocía allí en Puerto La Cruz ninguna iglesia, le digo al hermano mío: oye, mira, ¿en qué lugar yo me puedo congregar? Y él comenzó a darme la característica de varias congregaciones. Me dice: mira, hay una congregación así, que ellos cantan muy pausado, yo no aplauden, no creen en milagros. Pero yo venía de una iglesia llamada La Cruz en Maracaibo, donde se congregaban 3,000 personas en una carpa. Y allí yo veía muchos milagros en aquel lugar. Y yo le decía: no, otra iglesia. Y me dijo: hay una iglesia cerca del mercado de Puerto La Cruz llamada Betel. Le dije: ¿y cómo son ellos? Me dijo: no, ellos aplauden, cantan con alegría y creen en milagros. Digo: eso es lo que yo quiero. Y voy y comienzo a congregarme en la iglesia Betel de Puerto La Cruz. ¿Por qué? Porque yo había creído de corazón en el Señor. Porque yo había sentido esa transformación espiritual en mi vida. Y llego a aquel lugar. Y iba solamente los domingos. Iba los domingos. Y comenzaron a suceder cosas en mi vida. Y estaba atravesando por cosas fuertes. Es cuando en el año 1985, tirado de rodillas en mi habitación, al lado de mi cama, yo lloraba. Y yo le decía al Señor: ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué me permites pasar por esto? Lo que sucedió aquella noche fue impresionante. El Señor Jesús se me revela, suspendido a 50 centímetros del piso. Era un ser de 1,85 aproximadamente. Una túnica que le llegaba hasta los tobillos, un cinto de oro. El pelo, como dicen en Venezuela, un catiri, aquí en Colombia un mono. El pelo largo, de barba, bigotes, ojos azules, pero una mirada tan preciosa. Y me miró y me dijo:
no te preocupes, solamente sé valiente. Sigo allí en la iglesia Betel y allí había una joven. No sé, me cayó bien. Y el 16 de julio del año 1985 soy bautizado en la iglesia Betel. Ese mismo día sucedieron cosas impresionantes. Me llaman que mi tía en Valencia, Venezuela, había muerto de un infarto. Pero ese mismo día yo le digo a una joven: no hay nada oculto que no haya de saber, sino nada oculto que haya de ser manifiesto. Y ella me dice: ¿y qué me quieres decir con esto? Digo: algún día te lo diré. El 3 de agosto de ese mismo año fuimos a un concierto cristiano. Y ella, esa joven, me dice: sí. Le digo: sí, ¿qué? Sí, te acepto como mi novio. Pero el problema es que no era una joven común y corriente en la iglesia. Era la hija del pastor. Y el pastor lo que tenía planificado para ella es que ella fuera al instituto bíblico y estudiara teología. Después, la madre de la que hoy es mi esposa, Keila, le dice a Keila: mira, tienen el permiso para que sean novios. Y Keila le dice a la madre: mamá, ¿y eso? Dijo: lo que pasa es que tu papá, que era el pastor de la iglesia Betel, tu papá tuvo un sueño donde vio a Jorge construyendo una iglesia y te vio a ti embarazada y tú lijabas las tablas para construir la iglesia. Nos casamos en 1993. 92, dice mi esposa. Ahí me da hasta vergüenza de decir los años de novio que tuvimos. Tuvimos 2 hijos de esa unión matrimonial. El primogénito, Jorge David, y el segundo, Daniel Isaacar. Me envían a lo que hoy es la Comunidad Cristiana Apostólica. Llegamos allí, los hermanos no tenían un terreno propio, una congregación propia, y siempre se estaban mudando de un lugar a otro, los sacaban. Pero en mi niñez hubo algo que me marcó, que yo viví eso de niñez. A mamá la sacaban con todos sus hijos, 11 hijos de un lado a otro, porque no había cómo pagar un arriendo, debido a la escasez y a la pobreza. Y eso de una forma u otra me fue marcando. Cuando yo llego allí a la iglesia, yo digo: esto no puede seguir siendo así. Vamos a comprar este terreno para que sea propio. Ese día sucedió algo sobrenatural. Pudimos comprar ese terreno. Ese día me paré ante el pueblo, se recogió el dinero, compramos ese lugar. Ya nadie podía sacarnos más de ese lugar. Y Dios nos seguía bendiciendo y veíamos la mano de Dios sobre nuestras vidas. Dios obrando maravillas en nuestras vidas. En el año 99, después de ser una casita de zinc, pudimos construir la iglesia. Sobrenaturalmente, no me lo explico. No habían explicaciones, fue algo sobrenatural.
cómo Dios envió recursos de toda parte del mundo para poder construir la iglesia, la sede en Barcelona, Venezuela. Y todo seguía marchando a la perfección. En el año 2000 empiezo a trabajar en una contratista de la petrolera, en el criogénico de José, y contento, porque estaba trabajando allí en la petrolera. No llevaba un mes cuando de repente caigo enfermo. Me diagnostican paludismo. Duré 2 meses en casa. Gracias a Dios por ese hombre, Miguel González, el dueño de la empresa, que tuvo paciencia. Me retiro de la empresa y cuando quiero otra vez ingresar nuevamente en otra contrata, vuelvo a recaer con paludismo. Pero en esta ocasión me dio paludismo con hepatitis. Yo dije, de aquí no paso. Ya llegaron mis días sobre esta tierra y le digo a mi esposa, úngeme con aceite, me siento muy mal. Pero sobrenaturalmente también sobrevivo a esta situación de paludismo y hepatitis. En el 2005, estando en la iglesia, acomodando las sillas, miro sobre la parte derecha del altar y vuelvo a ver a Jesús, el mismo ser. Y cuando yo lo miro, Él se está riendo conmigo. Pero en el año 2005 nos llega una noticia devastadora. Mi hijo Jorge David comienzan a inflamarse los ganglios. Lo llevamos al médico. Le diagnostican leucemia. El conteo de glóbulos blancos, los médicos dicen, ni en revistas de medicina hemos visto esto, más de 550,000 glóbulos blancos. Comienza ese proceso y esa batalla. Aunque fue duro, Dios estaba con nosotros y sigue estando con nosotros. Nunca nos faltó absolutamente nada. Mi esposa contacta a una fundación de trasplante de médula ósea en la ciudad de Maracaibo, que era un convenio petróleo por salud, el gobierno de Chávez e Italia. Comienzan a hacerse todos los preparativos. En una de esas, tenemos que ir al Hospital Vargas en Caracas. Mi hijo tenía que hacerse los análisis correspondientes, porque allí habían científicos y gente que habían estudiado en España, gente muy preparada, gente hematólogo. Y estando mi hijo allí en el hospital, yo le digo a mi esposa, espérame un momentico acá. Voy un momentico a lo que se llamaba antes la UNIDES, el control de extranjeros, hoy se llama el SAIME. Cuando subo al piso 6 de aquel edificio a preguntar por mi nacionalidad, me dicen, señor, le aparece algo en la computadora de la PTJ. El aparte es la Policía Técnica Judicial en Venezuela. Le digo, disculpe, ¿y qué es? No sabemos. Camino hacia Campo Carabobo en Caracas y entrego mi cédula de residente, de extranjero residente, y la secretaria dice, comisario, el señor queda detenido.
Y yo digo, detenido, disculpe, ¿de qué se me está acusando? Señor, usted está siendo buscado por Interpol por tráfico de drogas. Me pasan a la parte de adentro. Pero también quiero decirles esto. En ese momento Dios tomó control y dominio de todas las cosas. No era yo. Yo no tenía miedo ni ningún pavor, nada. No era yo el que hablaba, era Dios a través de mí. Porque Dios siempre tiene sus hijos. En ese momento que me toman como preso en Caracas, hay una profeta en la ciudad de Barcelona, Venezuela, regando el jardín de su casa. Y el Señor le habla y le dice, ora por Jorge que está en peligro. Recuerdo que estando allí, llega una mujer y se dirige a mí porque yo estaba bien vestido. La mujer me dice, comisario, para poner una denuncia. Se dirige a mí como comisario y yo le dije, hable con la secretaria, por favor. Cuando comienzan a hacerme el expediente, el oficio, para yo ya quedar retenido y ser procesado, el hombre que está escribiendo me dice, señora, ¿a qué se dedica usted? Yo saco mis credenciales como pastor. El hombre se echa hacia atrás y le dice al comisario, comisario, el hombre es pastor. Me hacen el oficio, me entregan a unos funcionarios de la PTJ, los cuales me dicen, pastor, comuníquese con su esposa o con un abogado, porque lo llevamos a la sede central y allí no habrá ningún tipo de comunicación. Aproveche ahora. Ellos me llevaban por el pasillo de aquel lugar y viene una mujer de inteligencia y dice, y el señor está siendo procesado por Interpol, tráfico de drogas. ¿Y por qué no lo han esposado? Me sacaron esposado de aquel lugar. Me llevan a la sede central. Veo que están reseñando a todo mundo en aquel lugar. Y se me acerca un funcionario de la PTJ y me dice, ¿cuál es el número de tu cédula? Cédula colombiana. Le dije, mira, la verdad, yo soy colombiano, pero yo aquí no la uso en Venezuela ni no he tenido ningún interés de aprenderme el número de la cédula. Y me dijo, estás enredado. Hermano, me le paré de frente a ese hombre, porque no era yo, era Dios. Y lo confronté y le dije, ¿a quién se le ocurre que un supuesto narcotraficante como yo se viene a entregar? De repente el jefe ahí en la policía, en la PTJ, me ve y dice, por favor, quítenle las esposas a ese señor. Me llevan a una oficina porque ya habían pedido la documentación del consulado a cotejar las huellas dactilares. Y decían, pero no es. Y yo pregunto, disculpe, ¿qué está pasando? No, lo que pasa es que una banda de narcotraficantes fue arrestada en el año 99 y solamente se escapó un individuo. El individuo, prácticamente el mismo nombre mío, apellido Aristizábal. No sé cómo hicieron eso, pero me identificaron con ese individuo. Suena mi teléfono, le digo allí al jefe, es mi esposa, puedo hablar con ella. Mi esposa en este momento está con mi hijo en el Hospital Vargas. Me dijo, ¿cómo no? Le dije, comisario, mi esposa quiere hablar con usted. Mi esposa comienza a hablar con el comisario y el comisario le dice, señora, esto tiene que ser un error, porque si su esposo fuera un narcotraficante no estuviera aquí en Venezuela y ya hubiera llevado a su hijo a un país europeo para que le traten esta enfermedad. Me dejan ir libre, pero tenían que hacer un oficio. Y el hombre que está escribiendo allí me dice, pastor, ¿qué escribo yo aquí? Hermano, no era mi boca, era la boca de Dios hablando. Y yo le decía, sí, escribe esto. Y yo era el que le dictaba y el hombre escribía.
Llego a la casa donde nos hospedábamos, una tía de mi esposa. Y como Dios tiene el control de todas las cosas, quiero contarles esto. Llaman a mi esposa, porque mi esposa trabaja con el Ministerio de Educación, y le dicen, mira, Keila, anda que ya depositaron. Mi esposa fue y nada. Al otro día, Keila, anda que ya depositaron. Mi esposa va y nada. Y yo saco mi tarjeta y le digo, anda, revisa. Y mi esposa me dice, ¿qué te va a depositar a ti? Le dije, yo le sirvo a Dios, yo le trabajo a Dios. Él es el que me paga. Cuando mi esposa mete mi tarjeta, habían 2 millones de bolívares. Los que están en Venezuela saben que en ese tiempo eso era mucha plata. Regresamos entonces a Barcelona, proseguimos con el tratamiento de nuestro hijo. De repente, yo conozco un pastor que su hermana trabajaba con la PTJ y le dijo, mira, habla con tu hermana a ver si ya borraron el sistema. Y me dice, no, pastor, usted sigue siendo solicitado por la PTJ y por Interpol. A través de un tío de mi esposa nos dirigimos a La Guaira. Para los que son de otros países, La Guaira es donde queda el aeropuerto internacional de Maiquetía. Nos mandan a buscar a la fiscal tercera de ese circuito de La Guaira. Cuando llegamos a aquel lugar, la fiscal no estaba. Había un fiscal, un hombre prepotente. Y el hombre dice, ¿qué tenemos por aquí? Señor, el señor tráfico de drogas, sígame. Y cuando mi esposa quiso ingresar conmigo a la oficina, no es con usted, señora, se queda afuera. Y aquel hombre me increpa y me dice, vamos a hablar claro. Y dije, vamos a hablar claro. Me dice, ¿cuánto plata le ofreciste a la PTJ para que te dejaran libre? Y dije, disculpe, ¿usted me está a mí acusando de soborno? Me dijo, no, es que yo no quise decir eso. Dije, es que es lo que acabas de decir. Me dice, bueno, entrégate. Dije, ¿entrégate de qué? Bueno, escribe ahí que tú no eres la persona. Y el hombre siguió siendo hostil hasta que le dije, yo estoy aquí porque el fiscal antidrogas de la ciudad de Puerto La Cruz, que a veces va a la iglesia, él me dijo que venía a solucionar este problema. Y le dije el nombre del fiscal. Y aquel fiscal, que al principio fue tan hostil conmigo, el hombre se echa hacia atrás en la silla, se relaja y comienza a contarme historias y decir que él había estudiado con Leonardo Reyes. El hombre me dice, te voy a hacer 2 oficios. Uno a modo personal de que tú eres mi amigo y que te borren automáticamente el sistema. Y otro que hagan los procesos pertinentes para que seas sacado del sistema. Me voy para la sede central de la PTJ nuevamente a Caracas, a la parte legal del piso 2, donde estaba toda la parte donde funcionan los abogados. Me mandan al piso 6, cuando de repente me entregan la carta sin antecedentes. Bendito sea el nombre del Señor. Sin mover un abogado. Y estando allí, en medio de aquello, recibo una llamada en mi teléfono. Era la gente del Ministerio de Educación que querían hablar con mi esposa, confirmándole que habían aprobado el crédito para la casa nuestra que tenemos en Venezuela. Alabado sea el Señor. Por un lado, el enemigo de nuestras almas me tenía arrinconado, pero por otro lado, Dios estaba abriendo puertas. Te quiero decir que en este momento, Dios va a comenzar a abrir puertas alrededor tuyas. Puertas que jamás te habías imaginado que te serán abiertas. Volvemos entonces a Puerto La Cruz. Se prepara entonces el viaje para Italia. En este viaje iba
mi esposa y mis 2 hijos, Jorge David, Daniel y Zacar, que era el donante 100%. Yo voy a La Guaira a acompañar a mi esposa para despedirles. Al otro día salían a las 5 de la tarde, hora de Italia, hora de Venezuela, cuando de repente mi esposa recibe un llamado. Señora Keila, por favor, usted no va a viajar sola con sus hijos. Su esposo también le fue aprobada el viaje. La visa, todo, bendito sea el nombre del Señor. Inmediatamente llamo a mi hermana en Puerto La Cruz, de La Guaira a Puerto La Cruz hay como 5 horas. Le dije, anda para casa, pide las llaves, hazme una maleta. Yo agarro un autobús a Puerto La Cruz porque me voy con mi esposa para Italia con mis hijos. Voy a Puerto La Cruz sin descansar, me regreso y salimos para Italia. Pero mira esto, yo hice como Jacob cuando Esaú vino al encuentro de él. Teníamos que pasar por los controles de migración. Y yo decía, Dios mío, si eso aparece aquí, yo nuevamente voy a quedar preso. Entonces le entrego todos los pasaportes a mi esposa, el mío y el de mis hijos y el de ella. Le dijo, Keila, pasa y entrégalos. Cuando yo vi que sellaron todos los pasaportes, yo respiré. Bendito sea el Señor. Montándonos, íbamos en el túnel montándonos hacia Italia con la aerolínea Alitalia. Yo veía que de un lado y de otro colocaban las mujeres, los hombres los requisaban. Yo llevaba en alto mi pasaporte colombiano y el guardia nacional, cuando ve mi pasaporte, me dice, señor, ¿en qué trabaja? Le dije, soy pastor, pase por favor, señor. Estando en Italia, comienza el tratamiento entonces del hijo mío. Como teníamos que estar un tiempo bastante largo en Italia, nos colocan profesores de italiano, y recuerdo que yo al profesor de italiano, yo le contaba toda esta historia, y él me decía, Jorge, ¿por qué no escribes un libro? Yo me reí y en mi mente dije, algún día alguien lo escribirá, pero no sabiendo que en el libro de Dios se está escribiendo este libro. Porque las hojas que estaban en blanco se están escribiendo. Allí en Italia, sobrenaturalmente, nos dan el permiso de residencia, y estando allí en la parte de migración en Italia, tuvimos que esperar como 1 hora, y yo veía que todos los carabinieri pasaban y nos miraban, y yo decía, Dios, también salió esto en Europa, Padre. Cuando de repente llegan con el permiso de soggiorno, bendito sea el Señor. Mi hijo sigue con el tratamiento, y cuando ya tienen todo preparado para comenzar a preparar al otro hijo mío, como era 100% donante, mi hijo vuelve a recaer. Y el trasplante entonces no se puede efectuar. Mi hijo dice, mamá, yo ya no quiero seguir con esto. Regresemos a Venezuela. Si yo he de morir, que muera en mi tierra. Regresamos a Venezuela. Ya no se podía hacer nada. Mi hijo muere en su tierra. Y antes de morir, yo le escuchaba en el otro cuarto decir, Padre, yo sé que voy a estar mejor contigo en tu presencia. Solamente te pido
que le dé la fuerza y la fortaleza a mi mamá y a mi papá. Y él muere en una Semana Santa. Eso fue devastador. Yo quedé sin fuerzas. Ya no quería nada. ¿Para qué vivir? Iba a la iglesia por ir. Me montaba a predicar porque eso era lo que hacía. Pero no lo hacía con amor. Los años fueron pasando y el Señor nos fue fortaleciendo. Mi hijo Isaacar termina el bachillerato con las mejores notas. Ingresa a la Universidad de Oriente en Venezuela a estudiar la carrera de ingeniería mecánica. Cuando va por el segundo semestre de ingeniería, en ese tiempo comenzaron las cosas a faltar en Venezuela, a empeorar, la crisis. Había plata, pero no había alimento. Eso era terrible y yo le dije: Dios, yo no quiero esto para mí, para mi esposa y para mi hijo. Me regreso a Colombia. Regresamos en el mes de abril, Semana Santa, a Colombia. Mi hijo había apostillado ya todos los documentos. Comenzamos a buscar todo para que ingresara a la universidad. Le aprobaron el cupo. Y estando ya aquí en Colombia, pagábamos en una casa 800,000 pesos de alquiler, que era lo que yo me ganaba al mes. Mi hijo, cuando venía a la universidad, se iba para una plaza y se sentaba en un banco a llorar, a pedirle a Dios que me ayudara, porque él sabía que no habían recursos. Pero sobrenaturalmente nunca nos faltó nada. La mano de Dios siempre estuvo ahí sustentándonos. Mi hijo se gradúa, es el mejor en notas de 256 ingenieros, saca 4.4. Comienza a trabajar en una empresa llamada Buscar, aquí en Pereira, en Colombia. De repente su novia le dice que hay una convocatoria entre la Cámara de Comercio de Colombia y la Siemens en Alemania. Él llama a esa convocatoria, lo aprueban. 850 ingenieros fueron a esa convocatoria, de los cuales quedaron 30. Entre los 30 quedó él. Hicieron otra selección, quedaron 20, entre los 20 quedó él. Tenían que retirarse del trabajo para comenzar a estudiar alemán, un intensivo de 4 meses, 625 horas. El hijo mío comenzó a estudiar alemán. Gracias al Señor, porque siempre el favor de Dios ha estado con nosotros. Fue el mejor en alemán. Y hace 2 años está estudiando y trabajando con la Siemens en Alemania. Este proceso sigue. Hoy en el año 2026 seguimos en Colombia. Y le oro a Dios, le pido a Dios volver a regresar a Venezuela. Mis hojas en blanco se siguen escribiendo. El Señor todavía no ha terminado con nosotros. Así como el Señor no ha terminado con nosotros, el Señor
todavía no ha terminado contigo. Ustedes que llegaron a esta plataforma, que han escuchado este mensaje. Y quiero concluir con este texto de Primera de Reyes, capítulo 19, verso 7, que dice así: y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te espera. Es la palabra del Señor. A un largo camino nos espera, porque aún todas las hojas en blanco no se han terminado por escribir. Si este mensaje ha llegado hoy a tu vida, si tú crees que Dios hoy te permitió estar en esta transmisión y que Dios de una u otra forma te ha hablado, quiero que repitas conmigo estas palabras. Señor Jesús, gracias te doy por haberme permitido entrar, Dios mío, a este enlace y haber escuchado las palabras y el testimonio de este pastor. Creo que me identifico como él, pero también, Señor, te necesito. En este momento me arrepiento de todos mis pecados, abro la puerta de mi corazón y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Amén. Gracias por haber estado en esta transmisión. Una vez más les habló el pastor Jorge Luis Aristizábal desde la ciudad de Pereira, Colombia. Será hasta una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga y que el Señor les guarde.